Bueno, pues ahora sí ya entramos en materia y vamos a comenzar hablando sobre, en esta primera unidad, sobre la historia, los orígenes de la lectura. Nuestra unidad uno se llama la lectura a nivel general. Y aquí ya les comenté, vamos a hablar sobre la historia de la lectura, cómo surgió, vamos a hablar sobre el proceso lector, sobre qué es la lectura, el propósito, etcétera, etcétera. Vamos a ver varios elementos de la lectura. Y por eso decidí dedicarle una unidad completa, porque es muy importante que ustedes tengan esta información, porque no se puede estudiar lo que no se conoce, así que por eso siempre considero bien importante conocer la historia y todos esos elementos son importantes. Cuando quieres conocer a una persona, no te vas a lo que hizo ayer, tratas de ver qué familia pertenece, cómo se llaman sus padres, de dónde viene, dónde nació. Esas son las cosas que hacemos. Bueno, pues lo mismo sucede con las materias. Tratamos de generar esta información para poder comprenderla mejor. Así que vamos a conocer la historia de la lectura. Y bueno, hablar de la lectura pues es hablar de algo muy, muy interesante, porque la lectura está en cada uno de nosotros en todo momento. Todos leemos de una u otra manera. Nos guste o no nos guste, todos leemos. Y es algo necesario porque nos permite también comunicarnos y recibir información a la vez. La historia de la lectura es la misma que la de la escritura. Los primeros procesos de lectura fueron pictográficos, es decir, fueron imágenes, fueron por medio de dibujos y símbolos pintados en la pared. Esos serían los primeros, los primeros vestigios de la lectura, perdón. Empezó con la escritura. Cuando el hombre desarrolló la necesidad de comunicarse, recuerden que empezó a través de señales de humo, ruidos, choques de piedras, sonidos, gruñidos, etcétera, etcétera. Así fue como se dio este proceso de comunicación. Entonces, una vez que se establecieron estos parámetros de la comunicación verbal, también surgió la comunicación escrita. Hubo la necesidad de explicar con imágenes qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces tenemos los jeroglíficos también y tenemos las pinturas rupestres que retrataban la vida de esa comunidad o de ese grupo. Y entonces, pues obviamente a través de ellos podíamos establecer qué era lo que se nos quería informar, ¿no? Me imagino a lo mejor a alguien diciéndole a otro en señas o utilizando sonidos o utilizando imágenes, vamos a comer, y a lo mejor apuntaba con una lanza o algo así, no sé, ¿no? Pero eso era lo que sucedía, ese era el método primitivo de la comunicación. Ahora, también en la antigüedad, pues sabemos que fueron diseñados estos sistemas, estos jeroglíficos, y bueno, después surgen otro tipo de comunicaciones, pero las primeras obras escritas solamente permitían tener una parte del texto, una breve información. Y entonces en la etapa de la antigüedad, la época del paleolítico, 4 millones, perdón, antes de Cristo, obviamente pues era un proceso donde se daba la pintura rupestre, donde se daba el arte mobiliar, que eran los bastones de mando, astas, propulsores, la escultura, y también las técnicas que se utilizaban para plasmar esta información eran pigmentos naturales, arcilla, carbón, sangre, y se aprovechaba el relieve, la forma de las piedras, la forma de las plantas. Los colores eran rojo y ocre amarillo, y generalmente los temas que manejaban en el paleolítico eran las figuras de animales y signos diversos, y era la representación de la vida cotidiana, la casa, la magia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso fue en los principios. Después vino el mesolítico y bueno, pues ahí ya las pinturas rupestres comenzaron se empezó a plasmar en ellas el predominio de la recolección y la primera cerámica. Después tenemos el neolítico, y en el neolítico pues obviamente viene la revolución de la agricultura y todo eso también se plasma. Ahora, cuando una persona plasmaba una imagen, esa imagen era interpretada, ¿ok? No siempre de la forma en la que el pintor lo quería, que es lo que sucede ahora con las obras de artes. El pintor tiene un concepto, tiene una imagen, tiene una idea,
pero no siempre nosotros lo recibimos de esa manera. Por eso es que dicen que el arte es subjetivo. ¿Subjetivo a qué? A la interpretación personal de cada persona. En el caso de la lectura, como son letras, signos ya preconcebidos, preestablecidos y conveniados por las sociedades, es muy difícil que exista un cambio al respecto. Entonces, por eso es que podemos entender, siempre y cuando se encuentre dentro de nuestro código social, ciertas palabras, ¿no? Y podemos entender ciertos lenguajes. Ahora, en el Neolítico, pues se usaron piedras, formas de piedras diversas, alineamientos, arquitectura balear en bronce, y obviamente pues se hablaba también ya de las cortejos fúnebres, de la organización social, etcétera, etcétera. Así fue como comenzó la historia de la lectura. También en este proceso aparecieron los primeros alfabetos fonéticos, hebreo, árabe, griego y latino en el siglo V después de Cristo, y entonces en estos alfabetos pues sirvieron para fundamentar la base actual. Por eso les digo, la lectura y la escritura tienen mucha unión. Entonces, las primeras obras escritas permitían tener una parte del texto, la lectura se socializaba en voz alta y los participantes escuchaban, ¿ok? Eso era lo que ellos hacían. También, dentro de la lectura, pues obviamente en el siglo IV, la introducción del pergamino pues permitió la redacción de obras compuestas por varios personajes, por varias personas, y esta creación a través de los pergaminos, este uso de los pergaminos, ha dado pie a que se preserven dichos escritos. Por eso es que podemos tener esta información. Entonces, obviamente, pues al escribirse podría guardarse y leerse después en diferentes épocas. El libro de la época actual, pues sigue ese mismo principio, que es preservar material de consulta para una posteridad, ¿no? A eso se refiere este tipo de vestigios artísticos, ¿ok? Entonces, del siglo V al siglo XV, en la Edad Media, la lectura tiene un cambio, una serie de cambios, y surge la lectura de tipo religioso, la lectura silenciosa, que estaba ligada con la meditación. Aparece el primer periódico impreso, aparece también con la invención de la imprenta de el alemán Johannes Gutenberg, pues viene la difusión masiva de la literatura y el conocimiento. Así es como se da este proceso. También, pues, a través de este invento, podemos ahora ya tener mayor información. Antes, en estos siglos, la escritura era una escritura que se escribía seguida. No había una separación, no había signos de interrogación, no había espacios en blancos. Todo era escrito en una sola línea. Y entonces, bueno, pues conforme han ido avanzando y conforme se fueron estudiando y estableciendo parámetros para los alfabetos, pues ahí es como comienza todo este proceso a darse de una forma más organizada, ¿ok? Bueno, pues vamos a nuestro último video para seguir hablando sobre la lectura.